momento están siendo grabadas. Buenas noches a todos, saludos. Vamos a empezar con Ceci y Silvi, pero bueno, si se van sumando, en el medio se van sumando. Tengo algunas dudas que me escribieron algunos compañeros que no se iban a poder sumar, pero me escribieron antes por mensaje privado como para poder responder las consultas de todos. Primero vamos a empezar a decir que este es el trabajo práctico número 2, que tienen toda la semana para hacerlo, tienen hasta el domingo a las 23:59. A las 0000000000 del lunes yo bloqueo las entregas, pero antes de eso ustedes suben, bajan el archivo, lo vuelven a subir, lo vuelven a bajar, yo no me entero qué hacen. Cuando yo bloqueo las entradas yo miro recién ese archivo. Así que hasta el domingo pueden jugar con los textos tranquilamente. Son dos textos. Vamos a hablar de el trabajo práctico para alumnos regulares. Aquellos que están recursando la materia tienen que ver el trabajo práctico que yo subí aparte, ¿sí? No el del cuadernillo. Para los regulares es el que está en el cuadernillo. Son dos textos. Uno es El hombre que espera milagros, de Mario Benedetti, y el otro es uno de Vargas Llosa, ¿sí? No quiero mentir, Pantaleón y las visitadoras, es una parte, un texto sacado de ese texto de Vargas Llosa. Entonces, vamos a estar como explicando el trabajo práctico respecto de esos textos. Como saben, hay cosas que no las puedo responder sobre esos textos, pero bueno, vamos a tratar de responder todo. En el primer texto, lo que se pide son dos cosas: ver el registro y ver el género. Voy a leer la consigna real. Dice, a partir del siguiente texto, realizar las consignas indicadas. 1. Describir el registro del texto y señalar las pautas formales del género. Y 2, caracterizarlo de acuerdo a las dimensiones textuales. En todos los casos, justificar y ejemplificar. En todos los casos significa cuando hacen el registro, cuando ven el género y cuando ven las dimensiones textuales. En esas tres cosas ustedes tienen que ejemplificar y argumentar. Justificar porque dicen lo que dicen, responden lo que responden. ¿Qué significa describir el registro de un texto? Y acá ya empezamos a ver qué se espera para responder el trabajo práctico. El registro de un texto tiene que ver con campo, tenor y modo. Eso es lo que tengo que analizar. El campo tiene que ver con si el vocabulario es más o menos especializado. El tenor tiene que ver con la relación de los participantes, si el texto es más o menos formal, y el modo tiene que ver si es un texto escrito, si es un texto oral, qué tipo de texto se espera. Entonces, si es un texto escrito, tendrá un determinado formato, tendrá título, tendrá un uso de conectores determinados. Si es un texto oral, se espera otro tipo de registro, ¿sí? Entonces, en esto ustedes tienen que justificar y ejemplificar. En esto lo que suelen hacer generalmente todos sus compañeros es señalar con un color partes del campo que demuestren que es un vocabulario más o menos especializado, depende, que tenga que ver con el tema que está tratando o no. Lo mismo con el tenor, marcan con otro color en el texto, entonces después de la justificación ponen el tenor es un registro formal porque se ve que no hay relación entre los participantes, marcado en verde. Estoy inventando, entonces así decimos, ustedes pueden responder campo, tenor y modo. El campo, el tenor y el modo, a ustedes les da un registro, un texto esperable, ¿sí? Si yo estoy escribiendo instrucciones para abrir una lata, y bueno, voy a esperar un texto que tenga vocabulario adecuado, ¿sí? Que me diga abrir, que me diga lata, digamos, determinadas palabras que van a tener que aparecer. No voy a tener relación con el participante, ¿sí? Porque seguramente sea agarre la lata, no sé, ábrala, qué sé yo, no sé, haga fuerza con la mano. Y mismo va a ser, qué sé yo, un determinado modo. Entonces el género que va a responder ese modo tiene que coincidir con ese registro que yo estoy marcando, ¿sí? De ese texto. El género, no todos los géneros los tienen indicados en el cuadernillo, pueden buscarlos en internet, eso fue una pregunta que me hicieron en la semana, pueden buscar en distintos sitios donde les hablan de los distintos géneros de los textos, no solo géneros literarios, sino de distintos tipos de textos,
Si dudan de la fuente que la están sacando, mándenmelo y yo les digo si es una fuente confiable o no. Pero está lleno en internet de esta información, así que no va a ser algo que los va a frenar respecto de qué tipo de texto es y qué género es, ¿sí? Vuelvo. Si es un manual de instrucciones y yo tengo las instrucciones, y bueno, voy a esperar las pautas formales del género y va a tener que ver con utilizar verbos en infinitivo o va a tener que ver con, digamos, las pautas formales es qué se espera de ese género, ¿sí? De un manual de instrucciones se espera que de instrucciones, que haya, no sé, órdenes o infinitivo o un modo, no sé, ¿sí? Como determinado uso de verbos. Eh, un distinto orden, no haya adjetivos, qué sé yo. La lata linda, no, va a decir abrí la lata, si la lata es linda o fea, problema tuyo, ¿sí? Es lo que se espera con las pautas formales del género. Entonces, cuando ustedes analizan registro y género, fíjense que están justo puestos en el punto A porque tienen que coincidir, tienen que ser esperables, porque yo tengo un registro formal, un vocabulario especializado y un modo escrito, bueno, tengo este género, pero porque es obvio, porque ya, es que no sé, acá Cecilia me dice si necesitaría alguna fuente para consultar, la verdad es que no me sé una de memoria, www.género.com.ar, no tengo una así, pero ya les digo, es tal la información que van a poner género, se les va a aparecer. Yo después busco, googleo y les paso algunas si puedo, pero no tengan dudas, digamos, cuando van a ver que el texto cae de maduro, qué tipo de texto es. Así que, ¿a qué género responde? Ya les digo, si tienen dudas entre, che, no sé si esta fuente es confiable en la información que me está dando, yo no les voy a decir qué género es, pero sí les voy a decir que la fuente, no, sí está bien, te está dando información correcta. No te está diciendo que la novela en su manual de instrucciones, te está diciendo que la novela y te está dando pautas de novela, bueno, entonces te voy a decir, está ok, es una fuente confiable. Vos después decidirás si es un manual de instrucciones o una novela, ¿sí? Pero si les da dudas de la fuente, yo les digo, igual puedo hacer eso, sé si puedo buscar, no les prometo hoy porque ya terminamos tarde, pero mañana a la tarde puedo buscar algunos que les hable de los distintos tipos de texto, de los géneros, y les paso alguna fuente. Entonces, cuando describan el registro y cuando señalen el género, fíjense en esto, o sea, que va a caer de maduro que el género, si es un determinado tipo de texto, y espera el tipo de registro, ¿sí? Entonces, sean coherentes cuando respondan, de ver que coincida lo que están diciendo, no se contradigan ustedes mismos, ¿sí? No me digan que un manual de instrucciones es, no sé, informal, porque por lo general es muy formal, ¿sí? No hay relación, no es que con el lector, hace esto, después hace esto, después hace aquello, listo, punto. Ese es el punto número 1, acuérdense en todos los casos justificar y ejemplificar. Voy a buscar en el mismo texto campo, tenor y modo, ejemplos de cada uno de esos conceptos que me ayudan a definir el registro de un texto. ¿Dudas hasta ahí? Ahí veo que se sumó Cris. Este es el punto 1. Me anoto entonces que les voy a buscar alguna fuente para que consulten. Sí, pregunta. Silvina está diciendo yo quiero preguntar. Espera que te doy el micrófono, Silvina, así te es más fácil. Espera que... acá está. Ahí, Silvina, podés hablar. Dale, buenísimo. Cuando hablamos de lenguaje especializado, por supuesto que siempre un texto que hable de un tema va a tener palabras relacionadas con ese tema. Especializarlo quiere decir que se refiere a la jerga de un determinado tema. ¿Cómo mido qué especializado es? Primero que sí, las dos cosas. Primero que sea un vocabulario que sea adecuado al tema, porque no te creas que siempre los textos que hablan de un determinado tema utilizan vocabulario de ese tema. Entonces, que sea un vocabulario que realmente responda al tema de que está hablando, si está hablando de, no sé, plantas, que me nombre plantas, que me nombre fotosíntesis, que me nombre, no sé, flora y fauna. Esto ya sería especializado. Sí, digamos, que utilice vocabulario adecuado, pero que además
A veces te nombra, qué sé yo, arbolito, y a veces te nombra el fanfuragum, sangusae, del no sé cuánto, el nombre en latín, entonces es más especializado, es más específico. Va a utilizar vocabulario adecuado, porque habla de árboles, y está hablando de árboles, y habla de plantas, pero además es más especializado porque utiliza un vocabulario muy específico con jerga propia de... Entonces, en ese vos tenés el grado de cuán adecuado y cuán especializado es. Cuanto más jerga y vocabulario específico utilice, más especializado va a ser ese texto. ¿Sí? O sea que yo podría decir que... Perdóname, a veces se utiliza vocabulario adecuado, pero no utiliza, digamos, habla de plantas, habla de verde, habla de tronco, pero no necesita utilizar palabras difíciles y vos y yo las podemos entender que no tenemos idea de plantas, por ejemplo. Y eso es adecuado, no altamente especializado. Exacto, exacto. Perfecto. Perfecto. Vos siempre, digamos, en esto del campo tenor y modo, es un más menos, más formal, menos formal, más específico, menos específico. Perfecto, acá quiero ir a leer el chat de Cecilia, dice, por ejemplo, en textos científicos es más especializado que en los textos de divulgación científica. Exacto. Los textos científicos crudos van a utilizar determinado vocabulario que entre los científicos, entre ellos se entienden, y no hace falta que se lo expliquen porque entre ellos entienden si dicen, no sé, el virus arpegina, bueno, listo, entre ellos se lo entienden, pero en un texto de divulgación científica van a tener que explicar qué es ese virus, que bueno, hay un bichito que camina y entonces a usted le provoca, no sé qué, lo van a tener que hacer de un modo más simpático, van a decir la palabra virus, pero capaz que arpagina nos lo dicen, pero nos lo dicen distinto, nos lo explican. ¿Por qué? Porque buscan la divulgación, que lo entendamos todo. Es perfecto lo que estás diciendo, Cecilia. Siempre en campo, tenor y modo es una gradación, más menos, ¿sí? Y ese más menos va a tener que ver, ¿es adecuado? Muy específico, más o menos, bueno, es ahí, digamos, lo más específico que pudieron, más o menos, pero bueno, eso nos da el campo. Y eso nos da de distintos géneros, no es lo mismo un texto científico que un texto de divulgación científica. Eso nos da diferencias. Fíjense que en el género, cuando nosotros vayamos a buscar qué tipo de texto es, ya el campo, el vocabulario que estoy usando, nos va a revelar que, y esto un texto científico no puede ser, porque no utiliza vocabulario específico de la jerga propia de los árboles, qué sé yo, el ejemplo básico que estoy dando. Te saco el micrófono, Sil, para que no se haga ruido. Ah, otra pregunta, decime. Una más. Sí. Una que en el cuadernillo de corrección, cuando define tenor, dice, se corresponde con, entre otras cosas, uso de expresiones dialectales. Sí. Cuando define modo, también dice uso de expresiones dialectales. Y me confunde un poco, ¿cuándo corresponde a tenor y cuándo corresponde a modo las expresiones dialectales? Vos pensá modo y tenor, pensalo más que con la relación, digamos. El tenor tiene que ver con la relación en participantes. Si yo te digo, che, boluda, ¿qué haces? Va a haber un dialecto, ¿sí? Que tiene que ver con el uso porteño, con el uso nuestro, y de jóvenes. Entonces, ese dialecto a vos te está dando una informalidad, a vos te está mostrando una relación entre participantes. Entonces, bueno, podés por ese dialecto definir que es una relación informal. Yo nunca, en relación profesor-alumno, te voy a decir che boluda, pero si somos amigos te voy a decir che boluda, seguramente seamos jóvenes, no seas una persona mayor y yo tampoco, ¿sí? Nos va a dar distinta relación. Ahora, en el modo escrito, yo tampoco voy a decir che boluda, seguramente lo diga en la oralidad. Entonces, el mismo dialecto te va a ir llevando, o el mismo uso del vocabulario, te va a ir llevando a si es un tipo o es un otro tipo de modo, tenor, lo que sea. Lo que vos tenés que buscar no es el dialecto en sí por dialecto, sino las claves del texto que a vos te demuestren que es un texto formal e informal, depende el tenor, o si es un texto más oral o más escrito, más allá de que vos lo vas a tener escrito, puede ser que sea un texto oral, nada más que nosotros lo transcribimos. Sí. Pero, digamos, si es un texto escrito, que se llama una carta, o si es un discurso. Bueno,
depende, si es un discurso, yo voy a poder decir determinadas cosas que tienen que ver con la oralidad, con saltearme cosas, con decir, che, pero paren un poco con esto, no sé qué, y en una carta no lo voy a decir. Entonces, el dialecto te va a servir para buscar esos gajes, o esos truquitos, o esas claves que te indiquen si es un determinado modo o si es un determinado tenor. Pero no es el dialecto en sí mismo, sino, ahora no te importa si es un dialecto porteño, si es un dialecto lo que sea. Te importa ver en ese dialecto las claves de la relación de los participantes o el modo de ese texto respecto a si es oral o es escrito. ¿Se ve la diferencia? Sí, perfecto, gracias. Acá Cris pregunta, ¿la cortesía lingüística hace al tenor? Sí, hace al tenor, hace la relación de los participantes la cortesía lingüística. No es lo mismo decir, hagan tal cosa, que no sé qué, que no les parece interesante, si pudiéramos hacer, qué sé yo. Yo sugiero que hagamos, no sé, podemos decir lo mismo de determinados modos, como para que sea una relación más formal, más informal, pero también una relación más cortés o menos cortés dentro de esa formalidad o informalidad. Sí, es una buena pregunta, Cris. La cortesía lingüística se relaciona dentro del tenor, digamos, se suele analizar con el tenor. A veces le sirve igual para ver también el modo, o para ver... No, el modo a veces también le sirve por esto, porque si hay más cortesía lingüística ordenadita y prolija, tiene que ver con la oralidad o con la escritura, pero sí, la cortesía lingüística se relaciona con el tenor y con la relación que hay entre los participantes. Sí, muy buena pregunta, Cris. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, te corto el micrófono para que no haya ruidos, pero vos pedime y todas pídanme las veces que quieran. Bueno, entonces acá, campo, tenor y modo, y el género, el tipo de género que les resuelva, acuérdense que sean coherentes, ¿sí? Cuando ponen una cosa, cuando ponen la otra. Luego tenemos el punto B, que dice caracterizarlo de acuerdo con las dimensiones textuales. Acá tuvimos polémicas, hablé con Adriana como para acordar criterios de corrección y que no haya polémicas y no haya problemas. Igual que les quede tranquilos que todas las cursadas anteriores nunca hubo una discusión respecto a una dimensión textual u otra, así que no van a tener problemas en darse cuenta si es una u otra, pero esto es algo que les sirve a ustedes a lo largo de su carrera como profesionales. A veces hay discusiones respecto de textos y no está mal, siempre se salva una discusión con la justificación que ustedes den. En las dimensiones textuales, también, como decíamos recién de campo, tenor y modo, hay un más menos, es una gradación, no es justo acá, si tengo 3 de esto y 5 de aquello, no es una cuenta matemática, los textos no son matemáticos, entonces tiene que ver justamente con un análisis que nosotros hagamos. Tiene que ver con qué predomina en esa dimensión textual. Otra vez, depende del texto que nosotros estemos analizando, vamos a esperar que haya más de una dimensión que de otra. Ya cuando ustedes en el punto A analizaron qué género era y el registro, ya van a tener una sospecha de cómo va a venir esa dimensión textual. No van a esperar, no sé, narrativo en un manual de instrucciones. No lo van a esperar, no van a esperar ninguna anécdota en el manual de instrucciones, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes analicen eso, van a tener una sospecha respecto de las dimensiones, cómo tienen que ser. Entonces, otra vez, no van a tener tantas dudas, no va a haber una línea muy finita ahí. Va a ser bastante claro si es una cosa u otra, qué predomina o qué no predomina. Más allá de que haya las dos cosas, más allá de que aparezca una anécdota, y la verdad que en un manual de instrucciones no las espero, así que si apareció una, fue suerte, pero no van a predominar seguro, entonces no va a ser narrativo. Estoy dando un ejemplo sonso, pero la idea es que ustedes en eso no se mareen y no se enrosquen con eso. Las dimensiones textuales. Pregunta Cecilia si en un texto expositivo se pueden utilizar recursos argumentativos. Sí. De hecho, en realidad son recursos, hay recursos que se comparten para explicar o para argumentar, hay recursos, por ejemplo, la definición se comparte. Ustedes tienen en el manual de corrección, en el cuadernillo, tienen ahora, después les digo bien en qué página es,
ahora estoy dando, no sé si en el de corrección o en el del cuatrimestre pasado, tienen un cuadrito que explica uno y otro y los recursos que comparten. Tengo como la imagen acá del cuadernillo. Después les busco, me anoto eso también para decirles, y van a ver ahí qué se comparte y qué no, qué recursos se comparten en unos y otros, como para que no tengan dudas. Lo importante es, estas 4 claves de dimensión textual es ver si hay narración o no narración, si hay fragmentos, ¿qué es lo que predomina? ¿Predominan fragmentos narrativos o fragmentos no narrativos? ¿Qué predomina? ¿Una interacción o la información? ¿La relación entre participantes o no? ¿O es informativo y únicamente? ¿Hay información abstracta o información situacional? ¿Qué es lo que predomina? No significa que haya uno y entonces ya es, sino ¿qué es lo que predomina? No. Acá Silvina me está preguntando si los recursos hay que marcarlos en el TP. No. Y Cecilia me pregunta si los textos explicativos es lo mismo que expositivo. Muchas veces sí, se habla de expositivo como explicativo. Exponer algo no es, desde lo crudo del vocabulario, explicarlo. Pero sí, muchas veces se los utiliza como lo mismo, expositivo y explicativo. A ustedes lo que les importa es esto, digamos, un texto explica o argumenta, ¿qué hace? Digamos, ¿da información o se está tratando de interactuar con vos para que vos estés de acuerdo conmigo? Y siempre lo que ustedes tienen que ver es qué es lo que predomina. ¿Predomina una narración? ¿Predomina una interacción? ¿Predomina un tipo de información situacional o abstracta? ¿Predomina un estilo objetivo o un estilo expresivo? Otra vez, en un manual de instrucciones yo no espero que haya un estilo expresivo. No espero que haya, no sé, que me digan, qué lindo que está esta lata, grande y colorida. No espero ninguna expresión, espero que no haya objetivos. Acá, en el estilo expresivo, sirve a analizar también la cortesía. Pero ya lo van a haber analizado antes, con lo cual ahí les va a servir también ver de qué modo se relacionan o no se relacionan. Entonces, otra vez, busco si hay anécdotas, busco si hay interacción o si hay solo información, busco si hay deícticos o no hay deícticos, y busco si hay el uso del vocabulario, si es un vocabulario objetivo o si ustedes lo ven más descriptivo, ¿sí? Más expresivo, y en esto es lo que predomina. En un manual de instrucciones no voy a sospechar, no sé, una narración, una anécdota, no la voy a sospechar. No significa que no pueda haber, capaz que es justo un manual de instrucciones creativo, qué sé yo. Entonces puede ser que una vez yo abrí la lata y estaba cerrada, además, entonces tuve que pedirlo a mi hermano, qué sé yo, pero no lo espero de todos los textos. Y seguramente sea solo una anécdota que aparezca, pero la mayoría, cuando aparezcan las instrucciones, va a ser no narrativo, va a decir, abrí la lata, qué sé yo, agarrala con tu mano, hacer fuerza con la otra y abrila. Entonces tiene que ver con lo que predomina. Insisto en esto, cuando ustedes dan el punto A, ya van a estar sospechando el punto B. No se van a sorprender con el punto B. ¿Sí? Les digo entonces, de este punto, de este primer punto, de este texto de Mario Benedetti, les voy a buscar fuentes de géneros. Mientras tanto ustedes pueden seguir buscando, y si alguno me quiere sugerir alguna y preguntar por alguna, puede, pero yo les voy a buscar. Y les voy a buscar, que fue lo otro que les dije, lo de los recursos explicativos y argumentativos que se comparten, que están en el cuadernillo. Les voy a decir en qué cuadernillo era, porque tengo la imagen, pero no me acuerdo en qué cuadernillo era, para que sepan esa información. No tienen que analizarlo a los recursos, no tienen que decirme, acá hay una definición, acá hay una ejemplificación, acá hay una comparación, no tienen que analizarlo en ese sentido. Les va a servir a ustedes para ver qué tipo de texto es y demás, si es que hay de eso, pero no lo tienen que analizar. Se los voy a dar para que ustedes se queden tranquilos respecto de poder ver qué es lo que comparte un texto con el otro, pero no porque lo tengan que analizar. Preguntas, dudas de este texto, de esta consigna, perdón, no del texto.
Dice, en el texto explicativo generalmente hay conceptos, definiciones. Lo estoy preguntando con respecto a la de Benedetti. Si tenemos que indicar si es argumentativo o expositivo. En realidad vamos a indicar qué tipo de texto es cuando indiques el género. Ahí vas a responder qué tipo de texto es, qué género es, y dentro de ese género qué tipo de texto es, y eso te va a dar la respuesta si es positivo o argumentativo, y eso ya te va a dar las pautas o las sospechas, en realidad, como para responder el registro, que ya lo venís analizando, y para responder después las dimensiones textuales. Eso lo vas a responder cuando veas el género. Y sí, o sea, vos no me tenés que escribir los recursos que se utilizaron, pero cuando vos leas el texto vas a estar identificando recursos y es lo que a vos te va a dar la sospecha de si es argumentativo o expositivo. No me lo tenés que poner a mí que acá hay una definición, que acá hay una comparación, que acá hay una... pero es lo que a vos te va a ir dando, lo que te va a ir dando indicios, perdón, me trabé la lengua, respecto de qué tipo de texto es, como para orientarte en la selección después de qué género es y qué tipo de texto es, y la justificación que vos hagas de ese género. Me vas a decir, y bueno, está el género, por esto, por esto, por esto, y en ese, por esto, por esto, por esto, puede estar indicado los recursos utilizados. No te puedo decir yo si es argumentativo o expositivo, porque en realidad hay una pregunta que... claro, acá Silvina me dice, yo te iba a decir, género literario tipo cuento, por dar un ejemplo. No se argumento o explica. Claro, bueno, por ejemplo, yo puedo hablar, no sé, de 100 años de soledad. Entonces, yo sé que es un género literario, sé que es una novela, 100 años de soledad. ¿Por qué sé que es una novela? Porque hay distintos personajes, son distintas historias, tiene una determinada longitud, cumple con determinadas pautas. Eso a mí me hace esperar que el registro sea de un determinado modo, el campo, el tenor y el modo sean de una determinada forma, y después cuando yo vaya a buscar las dimensiones textuales, y voy a esperar un estilo, se me fue el tipo de estilo, expresivo, gracias, me fue la palabra, el estilo expresivo, voy a esperar un determinado tipo de todo, ¿sí? Descriptivo, exacto. Cuando yo tengo un cuento, una novela, ya estoy esperando un determinado registro y estoy esperando un determinado, una determinada dimensión textual. Eso lo van analizando ustedes, digamos, son las tres cosas que se van dando muy juntas. Cuando ustedes lean el texto, ya van a ir encaminándose en el tipo de texto que es, su género y su tipo de texto, y eso les va a ir dando todas las claves para esperar un determinado registro y para esperar determinadas dimensiones textuales. Entonces, eso solo, digamos, por eso, digamos, está puesto todo junto, en A y en B, pero todo junto en un mismo punto, porque en realidad tiene que ver con un mismo texto que si es coherente va a responder a todo igual. Entonces, voy a esperar una cosa, voy a esperar esto mismo. Desde la dimensión textual, desde el registro, porque es determinado género. Entonces el género lo obliga. Silvina dice, a mí a veces no me queda tan claro si es positivo o argumentativo. No te preocupes, les voy a dar... No lo tengo acá el cuadernillo, espérenme a ver si lo encuentro acá. Deben 2 segundos, que si lo encuentro acá ya les digo qué página es. A ver si es el de corrección de estilo, porque debería estar acá. El de corrección. Ustedes no se acuerdan de que lo hayamos visto el cuatrimestre pasado. Acá. Es el de corrección de estilo, yo lo tengo en la página 34, que habla del polo expositivo explicativo y del polo argumentativo. Entonces ahí les dice qué es lo que propone uno y qué es lo que propone el otro, y qué recursos comparten y qué recursos no. Ahí está, la página 34. Eso, Silvina, a veces no es tan definido. En este texto lo van a tener bien definido, no van a tener problemas. Y otra vez, a lo largo de su carrera, cuando los textos no son tan definidos, ustedes van a tener de dónde agarrarse para argumentar su decisión. O porque van a encontrarle más recursos expositivos que argumentativos, o porque no van a hallar, no sé, tal dimensión, no la van a encontrar tanto como en otro. Van a tener algo de dónde agarrarse como para poder justificar su decisión. En esa justificación es donde se va a valer lo que ustedes están diciendo, su palabra, con lo cual no teman tomar decisiones. Sí, a veces hay grises en los textos,
En este caso, en el trabajo práctico no van a tener problema porque justamente uno no busca matarlos a ustedes, sino poder resolver todos juntos un tipo de texto y un tipo de ejercicio. Sí, total, y Silvina, si uno ve que trata de convencerte de algo o no, eso hace ver si es un texto expositivo, argumentativo. Totalmente. Hay líneas grises, sí, las hay textos que son un poco más expositivos en una parte y después son más argumentativos en otras, también suele suceder. No se angustien. Para el trabajo práctico, no se angustien porque el texto es bastante claro. Para la vida de ustedes como profesionales, tampoco se angustien porque tiene que ver con una decisión profesional y tiene que ver con algo que ustedes nunca van a estar solos como profesionales, siempre lo van a poder discutir con otro y charlar, y ya sea nosotros como docentes nos van a poder seguir escribiendo, no importa que no seamos más alumnos y docentes, sino que seamos colegas, está buenísimo que podamos seguir charlando. Yo, a Adriana, a María Marta, a Silvina, a Adriana, a la otra Adriana, les vivo escribiendo con un montón de dudas, con un montón de cosas profesionales que a uno le van surgiendo, ellas también me consultan a mí, digo, eso en la vida profesional sucede. No se enrosquen de más con los textos, es lo que les pido. Vayan a buscar lo seguro, no lo gris. Vayan a buscar el negro y el blanco que les da a ustedes las herramientas para avanzar. Este texto en el trabajo práctico en sí mismo, hoy para resolver, no se preocupen que es bastante claro. Avanzo con el segundo texto, ¿están de acuerdo? Cerramos el primer punto. A ver si me dan el ok las chicas. Bueno, avanzo. El segundo texto dice, explicar el efecto humorístico del siguiente texto explicando las nociones de género, estilo y registro. Acá es lo mismo que ya trabajamos. Yo que les dije, que cuando uno define un género, automáticamente sospecha un registro y automáticamente espera un determinado estilo, ¿sí? Unas determinadas dimensiones, uno espera una cosa del texto, porque estás hablando de ese determinado género. Bueno, el efecto humorístico se va a dar cuando algo de eso no es como yo lo esperaba. Yo esperaba que un manual de instrucciones sea específico de, no sé, abrir una lata, de algo que me dé una información que yo no sé hacer. Que Cortázar escriba instrucciones de subir las escaleras nos da gracia. Nos da gracia porque nunca nadie nos hizo unas instrucciones de subir las escaleras, porque eso es lo que aprendimos de chiquitos. Cuando empezamos a caminar aprendimos a subir escalones y listo, nadie nos hizo instrucciones de cómo subir escalones. Bueno, que Cortázar traiga eso nos causa gracia, pero Cortázar en sí mismo está haciendo un texto realmente humorístico. Lo que ahí causa gracia es el tema que elige Cortázar, ¿sí? El tema que elige, que justo sea subir escaleras, es gracioso. Si Cortázar hubiese escrito instrucciones de cómo usar el Word, no nos hubiese causado gracia, porque es un tema que esperamos que nos den instrucciones porque no sabemos hacerlo. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, ustedes otra vez van a tener que analizar género, van a tener que analizar registro, ¿sí? De ese texto que se les está dando, y en función de aquello que desentone, que ustedes no esperaban, sospechaban algo, y de repente apareció otra cosa, es donde ustedes ahí van a encontrar la gracia, el efecto humorístico. Entonces, tienen que buscar eso que desentona en lo que ustedes están analizando. Con este género, espero este registro, espero este estilo. Bueno, ¿qué es lo que espero y no se está dando? ¿Y por qué no se está dando? ¿Por qué Vargas Llosa elige que no se dé eso? No sabemos las causas reales por las que Vargas Llosa elige una determinada decisión literaria, pero digo, ustedes lo van a ver cuando lo analicen y se van a dar cuenta de
¿por qué entonces causa gracia que Vargas Llosa lo esté trabajando de este modo? ¿Sí? No hace falta haber leído ese texto como para entender este fragmento que se está quitando aquí para analizar, ¿sí? Lo que ustedes tienen que... Silvina dice Vargas Llosa explicó por qué. Bueno, más allá de eso, no todos tienen que saberlo, pero lo que lo que ustedes tienen que analizar es el texto extraído, ¿sí? No las visitadoras, sino el texto extraído ahí. Dice que lo quiso contar en serio y no pudo, bueno, que es gracioso igual. No es un tema que se pueda contar serio, la verdad. Entonces, bueno, fíjense, va a ser otra vez lo que ustedes, o sea, todo el trabajo práctico implica ver un género y sospechar por ese género qué es lo que viene atrás. En uno lo analizamos en serio, que es con el texto de Benedetti, con este género yo sospecho esto y es lo que voy a encontrar, y con otro voy a tener un género y no voy a encontrar todo lo que sospecho. Entonces, al no tener todo eso lo que sospecho, es lo que me da gracia. Y ahí analizaré entonces qué es lo que pasó o no pasó, lo que debería haber pasado, cómo se debería haber trabajado. En esto también es importante, la consigna arranca diciendo explique, utilizando las nociones. Entonces, es gracioso por esto, por esto, por esto, porque tengo este género y porque sospeché todo esto y esto no se está dando aquello acá, allá, por acá, ¿sí? Entonces, expliquen con esos conceptos, con ese análisis que ustedes hicieron del género, del estilo y del registro, como para ver qué pasó, ¿sí? Pero es básicamente el mismo ejercicio. Acá Cris dice, los textos humorísticos pertenecen al género literario aunque den un giro, por ejemplo, a una enseñanza. No, el texto no es un texto humorístico. El texto tiene un efecto humorístico, que no es lo mismo. No es un chiste lo que nos está contando Vargas Llosa. Él nos está dando un texto, pero tiene un efecto humorístico. Ese efecto humorístico se da por esto que no coincide, que nosotros sospechábamos que venía algo y no viene. Y eso es lo que nos da gracia, porque nosotros esperábamos un tipo de texto que no se da el 100% como nosotros lo esperábamos. Entonces, eso es lo que nos da el efecto gracia, ¿sí? Cortázar escribe un manual de instrucciones. Nos da gracia porque nos escribe instrucciones sobre cómo subir las escaleras. Pero él no nos está contando un chiste. Él está contando cómo subir las escaleras en un perfecto texto de instrucciones. Entonces, lo que nos da gracia es que nosotros esperamos instrucciones de, no sé, de armar una mesa con madera, de arreglar el auto, de, no sé, arreglar las plantas. Nosotros esperamos instrucciones de cosas cotidianas, no de subir las escaleras, ¿sí? Entonces ahí, digamos, el efecto humorístico no se da por el texto en sí mismo. El texto no es humorístico, es un texto bastante serio, sino que es el efecto humorístico por el tema. Y lo que destacó fue el campo, ¿sí? El vocabulario utilizado, el tema esperado, ¿sí? Pero, además, es un texto que cumple con las normas de lo que se espera, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Las espero, a ver si alguna tiene preguntas. Si no, lo más importante es esto. Buscar, lean el texto primero, cada uno de los textos, traten de identificar qué género es, y a raíz de ese género, que yo les voy a buscar fuentes, pero ustedes también pueden buscar en internet, hay 6 millones de fuentes, yo les voy a buscar igual. Después de ver el género, ahí solitos van a empezar a sospechar el registro, las dimensiones, el estilo, ¿sí? Y en función de esas sospechas van analizando. Silvina me dice, no vas a responder esto, pero yo tendría que decir, en género literario no esperaría este registro. Ya te lo respondí diciéndote lo de Cortázar. Cortázar escribe un tipo de instrucciones, escribe un texto instructivo,
de determinado género, pero no, digamos, causa gracia porque el tema no es acorde al tipo de las instrucciones a las que uno está acostumbrado, y eso es lo que causa gracia. Entonces vos tenés que poner, este es el género, el efecto humorístico se da porque este es el género, este es el estilo, este es el registro, y lo que decanta o lo que desentona es, o el género, o lo que sea, alguno de los tres va a desentonar, o los tres, ninguno va a tener que ver con ninguno, no lo sé, ese análisis no van a hacer ustedes, y esto es lo que desentona, y esto es lo que a mí me da el efecto humorístico. Insisto, no es un texto humorístico, es un efecto humorístico, ¿sí? Más allá de que nos esboce una sonrisa, Vargas Llosa no nos quiere contar un chiste. Vargas Llosa nos está contando algo de la historia real, ¿sí? Lo está haciendo, eso que nos cuenta lo está haciendo mediante un determinado texto que responde a un género, que responde a un estilo, que responde a un registro. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si están ok, tienen hasta el domingo, me pueden preguntar las veces que quieran, no se enrosquen, son textos sencillos. En el análisis, digamos, que más van a tener que insistir es en campo tenor y modo, campo tenor y modo, campo tenor y modo, como para ir viendo estas distintas claves que les revelen los textos. Si están ok, entonces cierro la grabación para que no se les sume a sus compañeros. Buenísimo, dice Silvina. Cualquier duda, igual está el foro abierto, me pueden hacer preguntas, las que quieran. Y ya, esto es todo lo que deberían responder. Si alguna duda quedó en el tintero, me la pueden hacer en el foro, por privado, en el mail, lo que quieran. Yo estoy a las órdenes. Sí, Cecilia dice, seguro que la voy a ver 2 o 3 veces mientras resuelva la videoconferencia. Sí, la pueden ver las veces que quieran, va a quedar para ustedes. Buenísimo, me alegro que haya servido lo del efecto humorístico. Cualquier duda, ya saben, me vuelven a preguntar. Apago la grabación para... No, ¿dónde estoy? Acá. Apago la grabación, chicas. Besos, gracias a todos.